Imagina despertar siendo el hombre más rico y protegido de la tierra para terminar el día sentado sobre un montón de cenizas, rascando tus llagas con un pedazo de cerámica rota mientras el olor a muerte te rodea. Esta no es solo la historia de Job, es el registro de una apuesta aterradora entre el cielo y el infierno, donde la moneda de cambio fue la vida de un inocente que jamás mereció semejante prueba. Job no cayó por arrogancia ni por un error estratégico. Al contrario, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, junto con una servidumbre innumerable en una era donde la verdadera moneda no era el metal frío, sino la vida, los recursos capaces de alimentar naciones enteras y el poder de sostener comunidades enteras bajo su sombra protectora. Era el hombre más influyente e íntegro del Oriente Antiguo, un patriarca cuya devoción brillaba como un faro en la oscuridad espiritual de su tiempo, atrayendo la atención de fuerzas que no habitan en este plano terrenal. Su desgracia no fue castigo por haber hecho algo malo, sino que se convirtió en la presa perfecta precisamente por haberlo hecho todo bien, pintando involuntariamente un blanco en su propia espalda mientras ofrecía sacrificios preventivos por sus 10 hijos cada vez que celebraban, temiendo incluso que pecaran en el pensamiento más íntimo de sus corazones. Mientras él oraba con devoción inquebrantable en la tierra, en las cortes celestiales se gestaba una reunión a la que ningún humano fue invitado, una asamblea solemne de seres espirituales ante el Creador del universo, donde un intruso inteligente que patrulla cada rincón del mundo humano, con ojos que recorren la tierra de un extremo a otro, lanzó un desafío cínico y asombrosamente lógico que cuestionaba la esencia misma de la fe. Cuestionó si la fidelidad de Job era genuina o simplemente un contrato de interés pagado con protección divina, insinuando que cualquiera serviría a Dios y recibía bendiciones a cambio. Ante la acusación de que Job solo servía por conveniencia material, el Señor aceptó una apuesta peligrosa para probar que la fe verdadera no está en venta y que el amor al Creador trasciende cualquier ganancia terrenal, permitiendo que la valla de protección celestial desapareciera por completo y dejando la hacienda próspera, la familia unida y la vida entera de Job totalmente expuestas al caos que estaba por desatarse con precisión militar y maldad calculada. El ataque fue una operación de destrucción en 4 etapas ejecutada con crueldad quirúrgica y sin un solo respiro entre golpes. Comenzó con la violencia repentina de los sabeos, guerreros nómadas que irrumpieron como un torbellino de espadas y flechas, masacrando a los ciervos y robando todo el ganado en un asalto relámpago que dejó los campos teñidos de sangre. Luego vino un fuego devastador que cayó del cielo como lluvia de azufre ardiente, incinerando miles de ovejas y dejando solo cenizas humeantes que se elevaban hacia el horizonte en columnas negras. Sin tregua alguna, los caldeos formaron 3 grupos de ataque que asaltaron y despojaron a Job de sus camellos y de toda su capacidad comercial en cuestión de minutos, matando a los cuidadores y llevándose la riqueza que sustentaba su imperio. Pero el golpe final fue el más desgarrador y definitivo. Mientras el tercer mensajero aún hablaba con voz entrecortada por el terror, llegó la noticia de que un viento violento del desierto, como un huracán invisible y demoníaco, había derribado la casa donde sus 10 hijos celebraban un banquete, sepultándolos bajo los escombros en un instante de horror absoluto. Job quedó sin herederos, sin fortuna y en quiebra absoluta antes de que terminara aquel día aciago que cambió su existencia para siempre. Ante este colapso emocional y financiero que habría destrozado a cualquier mortal, Job rompió los esquemas del luto tradicional al rasgar sus vestiduras y afeitarse la cabeza en señal de duelo profundo, pero en lugar de maldecir al cielo, se postró en tierra con el rostro contra el polvo en un acto de adoración pura y pronunció las palabras que han quedado grabadas en la eternidad como un himno de rendición: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El adversario había perdido la primera batalla porque, aunque le quitó todo lo que tenía, no pudo arrebatarle quien era en su esencia más profunda, un siervo fiel cuyo corazón permanecía intacto. Sin embargo, la crueldad no se detendría ahí. Una segunda audiencia en el cielo escaló el conflicto hacia la tortura física bajo la premisa cínica de que un hombre entregaría cualquier posesión externa con tal de salvar su propia piel y su vida, argumentando que la fe se quiebra cuando el dolor toca la carne. Con permiso divino de tocar su cuerpo pero con la prohibición estricta de matarlo, Job fue sumergido en una agonía de úlceras malignas que cubrieron su piel desde la cabeza hasta los pies, forzándolo al aislamiento total en el basurero municipal donde solo los parias y los muertos eran arrojados. Allí, en la soledad más absoluta del vertedero fuera de las murallas de la ciudad, en un lugar destinado a los desechos y a los olvidados de la sociedad, Job usaba un pedazo de teja rota para rascarse con desesperación las llagas purulentas, un gesto que indicaba una irritación de la piel tan profunda que parecía quemar sus propios huesos y consumir su carne viva.
El olor de la infección que emanaba de su cuerpo era tan insoportable que los transeúntes se cubrían el rostro con paños y huían asqueados, mientras la enfermedad había deformado su rostro noble hasta hacerlo irreconocible, convirtiendo al gran patriarca en una sombra humana que inspiraba repulsión en lugar de respeto. Y el golpe más devastador no provino de la enfermedad física, sino de la única persona que el destino le había dejado a su lado. Su propia esposa, que también cargaba el luto de sus 10 hijos perdidos y la pérdida de toda seguridad financiera. Ella, quebrada por el sufrimiento acumulado, finalmente se quebró y le ofreció el suicidio espiritual como única salida digna, diciéndole con amargura y voz temblorosa que maldijera a Dios y se entregara a la muerte de una vez. No intentaba ser cruel en su corazón herido. En su mente atormentada, Dios se había transformado en un torturador implacable y la muerte era el único alivio misericordioso posible. Pero Job, con una integridad que estremece hasta hoy, la rechazó con firmeza recordándonos que debemos estar dispuestos a recibir tanto el bien como el mal de manos del Creador, sin cuestionar su soberanía. Job se encontraba en el epicentro de una tormenta perfecta. Aislado del mundo, enfermo hasta los huesos, en quiebra total, sin hijos que lo heredaran y profundamente incomprendido por su compañera de vida, quien lo miraba con ojos de reproche silencioso. En ese momento de máxima vulnerabilidad, cuando el dolor parecía insoportable, 3 figuras aparecieron en el horizonte como siluetas de esperanza lejana. Elifaz, Bildad y Zofar, hombres de gran influencia y sabiduría reputada que viajaron largas distancias desde sus tierras lejanas solo para consolarlo en su aflicción. Pero lo que traían consigo no era el bálsamo suave de la compasión sincera, sino un juicio religioso frío y calculado que dolería mucho más que las llagas abiertas en su piel inflamada. Al acercarse al basurero, no pudieron reconocerlo de inmediato. La enfermedad había deformado tanto al patriarca que sus amigos más íntimos lloraron a gritos, rasgaron sus mantos finos y echaron polvo sobre sus cabezas en señal de duelo extremo y solidaridad profunda. Durante 7 días y 7 noches completas se sentaron en silencio junto a él sobre la ceniza, una respuesta respetuosa y solemne ante una catástrofe de tal magnitud que las palabras parecían insuficientes. Pero en la oscuridad de sus pensamientos estaban erigiendo un tribunal invisible, convencidos de que una tragedia de esas proporciones no podía ser un accidente divino, sino el castigo inevitable por algún pecado oculto y grave que Job debía estar escondiendo. Cuando Job finalmente rompió el silencio maldiciendo el día de su nacimiento con un lamento desgarrador que expresaba su angustia existencial, sus amigos interpretaron su dolor como prueba irrefutable de culpabilidad e iniciaron un interrogatorio criminal disfrazado de piedad religiosa y consejos sabios. Elifaz, con lógica fría y experiencia espiritual, cuestionó si algún inocente había perecido jamás bajo el peso de la justicia divina, insinuando sutilmente que el sistema perfecto de Dios consideraba culpable a Job por alguna transgresión secreta. Bildad fue aún más cruel y directo al sugerir que la muerte de los 10 hijos fue un castigo merecido por sus propios pecados juveniles, una acusación que atravesó el alma de Job como una espada de fuego y le recordó la pérdida irreparable. Job se vio acorralado en un debate imposible y agotador: si confesaba pecados que no había cometido, mentiría delante de Dios; si defendía su integridad impecable, parecía arrogante y orgulloso ante los ojos humanos. Comprendió que la justicia terrenal le había dado la espalda por completo y que no servía de nada discutir con abogados humanos limitados cuando el caso requería la intervención directa del juez supremo del universo. Con una audacia nacida de la desesperación más pura, decidió dar la espalda al tribunal de los hombres y exigir una audiencia directa y personal con el Creador, clamando por respuestas que solo el cielo podía proporcionar. A pesar de que buscó a Dios en el oriente y en el occidente sin encontrarlo, sintiendo que el cielo se había convertido en un muro impenetrable de bronce y que el silencio divino era una estrategia de guerra deliberada para probar su límite, Job se mantuvo firme en su demanda de justicia y claridad. Y fue en el fondo más oscuro de su pozo emocional, cuando todo parecía perdido, donde experimentó un destello de certeza sobrenatural que atraviesa los siglos y ilumina la fe de generaciones. Yo sé que mi Redentor vive. Usó la palabra hebrea Goel, que designaba al pariente cercano responsable de rescatar a alguien de la esclavitud, redimir propiedades perdidas y defender con su propia vida los derechos de la familia en peligro. Sentado sobre la podredumbre del basurero, enfermo, desfigurado y condenado por todos los que lo rodeaban, Job profetizó con valentía que incluso después de que su piel fuera totalmente destruida por la enfermedad y sus huesos reducidos a polvo, vería a Dios con sus propios ojos en una justicia final que trasciende la tumba y la muerte.
Mientras sentía que Dios lo hería cruelmente en la tierra con aflicciones que quemaban su carne, mantuvo la convicción inamovible de que ese mismo Dios sería su abogado defensor en el cielo, su Goel eterno que restauraría todo. La respuesta divina finalmente llegó, pero no en una conversación tranquila junto al fuego ni en un sueño pacífico, sino en un torbellino violento y cargado de poder que descendió desde el horizonte con rugido de truenos. Desde el corazón de esa tormenta habló una voz con autoridad que hacía temblar la tierra, pero Dios no entró al escenario para responder directamente las preguntas de Job sobre justicia retributiva o por qué sufría el inocente. En cambio, lanzó las suyas propias con sabiduría infinita, sin mencionar una sola vez la moralidad personal de Job. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra y las estrellas cantaron juntas en coro? ¿Quién cerró el mar con puertas cuando intentó inundar la creación entera con olas furiosas? ¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades o soltar el cinturón de Orión para que las constelaciones obedezcan tu voz? Mientras Job estaba consumido por su reputación en una pequeña aldea del Oriente Antiguo, Dios le recordaba con preguntas que él gestionaba las leyes de la gravedad, el movimiento preciso de los astros, el equilibrio de la vida en todas sus formas y los misterios del universo que el hombre apenas vislumbra. Luego presentó al Behemoth, criatura de fuerza incalculable que nadie puede domesticar ni controlar, y al Leviatán, el terror absoluto de los mares cuyas escamas son como escudos impenetrables y de cuya boca salen chispas de fuego que iluminan la oscuridad. Lo que para el hombre es caos depredador y suelto, para Dios es una criatura con correa, un recordatorio de su dominio absoluto sobre lo indomable. Job entendió entonces que su lógica humana de causa y efecto era demasiado primitiva y limitada para juzgar el gobierno soberano del universo entero, y que sus preguntas palidecían ante la inmensidad de la sabiduría divina. Abrumado por la majestad que lo envolvía como un manto de gloria, puso su mano sobre la boca en señal de silencio reverente, no por culpa sino por reconocer su pequeñez absoluta ante la infinitud del Creador. Declaró con humildad que antes solo conocía a Dios de oídas, a través de tradiciones y relatos lejanos, pero que ahora sus ojos finalmente lo veían en toda su esplendorosa realidad. Entonces llegó el giro final que nadie esperaba en medio de la ceniza. Dios reprendió a los tres amigos por no haber hablado la verdad con rectitud, prefiriendo la honestidad brutal y dolida de Job sobre la religión falsa y mecánica de los religiosos que lo acusaron. Aquellos que lo habían condenado como criminal debían llevar sacrificios al hombre que despreciaron en la basura y pedirle que orara por ellos para que no fueran juzgados. Fue en ese momento exacto de perdón absoluto, cuando Job intercedió por sus propios acusadores con un corazón limpio, que la marea cambió para siempre, su salud regresó milagrosamente con una restauración completa, su economía explotó con el doble de todo lo anterior. 14,000 ovejas, 6,000 camellos y riquezas multiplicadas, y murió viejo y lleno de días, habiendo visto con sus propios ojos la gloria de Dios y dejando un legado de fe que inspira a todos los que enfrentan pruebas insuperables.